Ya. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no es cierto, mis queridos amigos? El alimento no fue dado a base de carne. O sea, Dios en ningún momento le dijo a Adán y Eva que ustedes van a comer carne, Los ¿verdad? animalitos. O sea, en el reino de Dios, antes del pecado, Adán y Eva debían alimentarse a base de verduras y frutas. Vamos a verlo en Génesis capítulo 1:29. En Génesis capítulo 1:29 dice el mandato, la voluntad de Dios, ¿no? El alimento adecuado que Adán y Eva debían de comer, consumir. No era que el ser humano comiese, no era la voluntad de Dios que el ser humano comiese carne, que comiese carne de animales muertos. Miren cómo dice la voluntad de Dios, o sea, el mandato o la alimentación que Dios dio a Adán y Eva originalmente. ¿Ya? Originalmente. Recuerden que nosotros nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. ¿Ya? Al cielo. En el cielo no va a haber muerte, dice Apocalipsis, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber cosas malas. ¿Ya? Entonces nosotros nos estamos preparando para regresar a ese mundo donde no va a haber muerte. Ni un animalito va a morir. No vamos a ver a nuestros prójimos degollando a una gallina para poder comérselo. Eso no va a ocurrir en el reino de los cielos. Porque vamos a regresar al alimento original que Dios dio a Adán y Eva. ¿Y cuál era el alimento original que Dios dio a Adán y Eva? Está en Génesis 1:29. A ver si puedes leer, David. Ahí está. Dice. Génesis 1:29 nos dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto y en que da semilla, os será para comer. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El alimento que el hombre debe de comer originalmente. Toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Ese es el alimento adecuado para el ser humano que fue dado por Dios inicialmente. Ya cuando vino el pecado se deterioró, ¿verdad? Empezó la muerte, empezó el sufrimiento, empezó todo. Pero más no fue la voluntad de Dios que el hombre viviese a base de alimentos, a base de la vida de los animalitos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué viene ahora comer el de animales, ¿no? O sea, comer animales, o sea, animales muertos. ¿Por qué, mis queridos amigos? Recuerden que Noé, ¿verdad? Noé construyó un arca. Cuando Noé estuvo en el arca, o sea, durante el diluvio, dice la Biblia que se le terminó, ¿qué cosa? Su alimento, su comida, ¿no? Porque Noé no comía carne, no comía ni chancho, ni cuy, ni gallina, no comía, porque ellos respetaron cabalmente la voluntad de Dios. Ellos se alimentaban a base de frutas y verduras, ¿ya? Por eso la Biblia dice que Noé fue justo y perfecto delante de Dios. Caminó Noé con Dios, ¿ya? Él no desobedeció, ¿ya? Entonces, cuando en el arca se le terminó el alimento, Dios le permitió comer, ¿verdad? O sea, Dios le permitió comer algunos animales limpios, ¿ya? O sea, de la carne de algunos animales limpios. Y eso lo podemos ver en Levítico 11:4, ¿ya? Desde ahí viene el consumo de la carne, ¿no? El consumo a base de animales, muertos, de la carne de animales muertos. Desde ahí Dios le permite que comiera Noé y su familia. ¿Por qué? Porque era un momento donde se le terminó la comida, pues, en el arca, ¿no? Entonces, y ese mandato, ese permiso que Dios le dio a Noé para que comiese carne de animal, solamente fue por un tiempo. Una vez que Noé saliera del arca y empezara a producir, ¿verdad?, sus cosechas, a sembrar por así decirlo, ¿no?, su papa, su maíz, ya no era necesario seguir comiendo de animales, o sea, de matar los animales y seguir comiendo. ¿Por qué? Porque ya había, pues, fruta, ya había verduras, ¿verdad? Pero mientras que estaba en el arca no había, pues. ¿Qué iba a comer Noé? Si no comía se moría de hambre. Entonces Dios le da un permiso para que solamente comiera por ese tiempo. Una vez que Noé sale del arca y empieza
a cosechar, a sembrar sus semillas y cosechar, pues ya no era necesario comer la carne. Pero lamentablemente la generación de Noé, sus hijos, como vemos, pues se acostumbró a la carne y empezó a comer. Desde ahí viene la carne. Y lo vemos, ¿no? Las generaciones de los patriarcas comiendo, pero no es la voluntad original de Dios que el hombre comience los animales, ¿ya? Y tanto que se han acostumbrado el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en Egipto, porque en Egipto se comía carne, ¿no? Tanto que se acostumbró, y Dios siempre, el propósito de Dios siempre es llevar al pueblo, a sus hijos, a la reforma, ¿no? A que regrese nuevamente a la alimentación adecuada. Y miren lo que dice, hablando, la pregunta era, ¿no? ¿Por qué ustedes no comen cerdo? ¿No es cierto? Vamos a ver en Levítico 11:5, ¿por qué es que el pueblo de Dios no debe de comer cerdo? Vamos a ir específicamente a responder esa pregunta. El versículo Levítico 11:9 dice, el versículo 7, ¿ya? El versículo 7. Primeramente vamos a leer el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decirles, ¿qué cosa? Estos son los animales que queréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ajá. De entre los animales comeréis todo lo que tiene pezuña hendida y rumía. Entre ellos pone el versículo 7, dice, también el cerdo lo tendréis por inmundo, ¿no? El cerdo, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Ahí está Dios mismo en Levítico 11, está prohibiendo, ¿qué cosa? El consumo del cerdo, lo tendréis por inmundo. Si tú eres el pueblo de Dios, si tú sigas a Dios, ¿no es cierto? Tienes que, pues, obedecer por el bienestar de tu salud. Tienes que obedecer este mandamiento, no comer chancho. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo es el chancho, ¿verdad? ¿De qué se alimenta? Hoy en día la salud pues ha demostrado, o sea, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado, ¿no es cierto?, de que la mayor cantidad de virus, de enfermedad que entra a nuestro cuerpo es a base del consumo justamente de animales sucios, ¿no? Como el cerdo. Dios creó al cerdo no para el alimento del hombre. Dios creó al cerdo con otro propósito, ¿ya? Con otro propósito. Porque no fue creado el cerdito para comérselo, ¿no? Espero, mis queridos amigos, a nuestra amiga que hizo la pregunta, le ha ayudado en algo con esta respuesta, ¿ya? Con esta respuesta. Entonces en el cielo no va a haber muerte de animales, tampoco va a haber muerte de personas, ¿ya? Tampoco van a comer gallina, alpaca, oveja o chancho o cuy. En el cielo ya no se va a consumir, mis queridos amigos. En el reino de Dios ya no habrá muerte. Eso incluye también la muerte de los animales, que ya no va a haber muerte de los animales, ¿ya? Todo será armonía y felicidad. Y la alimentación adecuada en el cielo será a base de plantas que dan semilla y frutos árboles que dan frutos, ¿ya? Ese es el alimento adecuado para los hijos de Dios, por nuestra salud, porque Dios no quiere que nos enfermemos. Dios no quiere que estemos ahí en el hospital clamando por salud, ¿ya? Entonces, si nos cuidamos nuestra salud, porque es templo del Espíritu Santo, entonces también Dios nos cuida, ¿ya? Muy bien. Así es, hermanita, ya quedó la respuesta bien clara. Así